Entonces aquí se puede utilizar la posibilidad que uno prefiera. Ahora, el siguiente axioma se llama elemento neutro de la suma. Este elemento neutro yo lo voy a representar con esta n mayúscula, ¿sí? Con esta n mayúscula que tiene un subíndice más. Entonces, esta e que se encuentra aquí volteada se puede leer como, o bueno, representa a la palabra existe, ¿sí? Entonces aquí se leería existe el elemento neutro de la suma, tal que el elemento neutro de la suma pertenece a los números reales. Entonces, a, que es cualquier número real, más el elemento neutro, tiene que ser igual a, es decir, el elemento neutro, su nombre lo dice, no debe de modificar absolutamente de ninguna forma la cantidad original. Entonces, ¿quién es el elemento neutro? Bueno, el elemento neutro pues es el número cero. El número cero es aquel que si tú le sumas a cualquier cantidad, no ocurre ningún tipo de cambio. Entonces, de una manera bastante obvia, pues 4 más 0 es igual a 4, ¿sí? Aquí con un ejemplo algebraico tenemos z cuadrada más x. Si ustedes a este par de términos le suman un 0, pues deben de obtener la misma cantidad, ¿sí? Entonces, a esto me refiero con que los axiomas son cosas bastante obvias. Pero bueno, de estas cosas bastante obvias van a ir viendo que se obtienen algunas propiedades muy interesantes. Ahora, hay una cantidad o un elemento que se le conoce como elemento inverso de la suma. Ahora, el elemento inverso de la suma se representa con un signo menos y cualquier cantidad. Acuérdense que aquí la A es cualquier número. Entonces esto se le diría, existe el elemento inverso de la suma, tal que el elemento inverso de la suma pertenece a los números reales. ¿Qué es lo que hace el elemento inverso de la suma? Bueno, A es el elemento original, menos A es el elemento inverso de la suma. Entonces, si tú al elemento original le sumas el inverso, tienes que obtener el elemento neutro. Entonces, pues está más que obvio. Eh, Cada número real debe de tener otro número real que se llama su elemento inverso, tal que si lo suman siempre deben de obtener el elemento neutro. Entonces, esta es la manera en la cual en álgebra se definen las restas, ¿sí? De hecho, si se fijan en los axiomas, nunca mencionamos los axiomas de la resta. Entonces, la resta nada más se entiende como la operación inversa de la suma. Ahora, vamos a verlo con ejemplos. 4 es el elemento original, menos 4 es el elemento inverso. Entonces, el elemento original le sumamos su elemento inverso, entonces obtenemos 0. O también se puede escribir al revés. Normalmente a estas alturas de la vida, por alguna extraña razón, vemos esto e inmediatamente decimos 0, pero vemos esto y nos tardamos en dar la respuesta, ¿sí? Entonces, acuérdense, esto es conmutatividad. Entonces, ya cada vez que vayamos viendo una propiedad, pues podemos ir incluyendo lo nuevo, ¿no? Aquí tenemos x, es un ejemplo algebraico. X es el elemento inverso de la suma de x, entonces x, si le agregamos menos x, pues obtenemos otra vez el elemento neutro, que es el 0. Y lo podemos hacer con números más complicados. Aquí tenemos un par de números irracionales. Tenemos el elemento inverso, tenemos el elemento original, entonces sumamos original más inverso, obtenemos neutro, es decir, el 0. Y aquí un ejemplo algebraico. Este de aquí le podemos llamar el original y todo este de acá le podemos llamar su elemento inverso para sumar. Entonces, el original más el inverso les da el neutro. Entonces, bastante sencillo reconocer el elemento inverso de la suma. No es más que hacer restas, ¿sí? Cerradura de la suma es probablemente la propiedad más obvia de todas, ¿sí? Pero bueno, tiene implicaciones muy profundas y nada más ocurre en este tipo de números, no ocurre en otro tipo de números. Tenemos un par de números A y B que pertenecen a los números reales. Entonces, si ustedes hacen la suma de A más B, no importa el resultado. Digamos, yo ahorita no sé quién es A, ni quién es B, ni cuánto es su suma. Pero como sé que estos dos son reales, sé que la respuesta de la suma tiene que ser también un número real. Un ejemplo es este, 2 más la raíz de 3.
Entonces yo sé que este resultado, digo ahorita no sé cuál es el resultado, pero sí sé que el resultado tiene que ser otro número real. Entonces de eso se trata la cerradura. Todas las operaciones que se hacen de sumas con números reales tienen que dar como resultado números reales. Por ejemplo, aquí tenemos 5 y el elemento inverso del 2 tercios. Hacemos la suma, digamos, no nos interesa el resultado, pero sí sabemos que este número que se obtiene al final tiene que ser un número real. Un último ejemplo, aquí decimos que x pertenece a los reales. Con x definimos esa ecuación, y es igual a x cuadrada menos 2x más 1, una ecuación que la iremos a ver bastantes veces o ya la han visto bastantes veces. Entonces, como me dijeron que x es un número real, no importa aquí el conjunto de operaciones que yo esté haciendo, este conjunto de operaciones siempre va a ser que a final de cuentas toda esta combinación de inverso, de suma, mucho ojo, ahí puse una potencia, el x cuadrado es una potencia, pero pues una potencia no es más que abreviación de multiplicaciones y las multiplicaciones no son más que abreviaciones de sumas, entonces una potencia en realidad es una suma bastante larga. Entonces como siguen siendo sumas, de acuerdo al axioma, pues y tiene que ser un número real, ¿sí? Siguiente, conjunto de propiedades. Ahora vamos a las propiedades del producto, ¿sí? O bueno, las propiedades de la multiplicación, como prefieran llamarle. Otra vez decimos, todos los números que vamos a estar manejando aquí, A, B y C, van a ser números reales. Primera propiedad, obvia, la conmutatividad del producto. La multiplicación de A por B tiene que ser igual a la multiplicación de B por A. Y aquí pongo ya algunos ejemplos, estos ya no los voy a discutir, esto ya debe ser más que obvio para ustedes, ¿sí? Un ejemplo algebraico, de repente, ay, profe, ¿lo escribimos así o lo escribimos de esta otra manera? Ambas maneras son válidas. Y volvemos, por ejemplo, a este último ejemplo, el 4. ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, ¿qué manera es más útil para ti o qué manera te va a ayudar a resolver tu problema de una forma más eficiente? Y nuevamente aquí por una cuestión tradicional y pragmática, pues lo más común es encontrarlos en orden alfabético, ¿sí? Ahora, asociatividad del producto. La asociatividad tiene que ver con organizar cómo voy a hacer las multiplicaciones. Entonces puedo hacer B por C y el resultado multiplicarlo por A, o puedo hacer A por B y luego el resultado multiplicarlo por C. Y aquí pongo algunos ejemplos, ¿sí? En los ejemplos de aritmética volvemos a lo mismo. Resulta que para nuestro cerebro, para nuestra mente, es más fácil hacer las multiplicaciones en ciertos órdenes. Si yo llego así de, digamos, llega una persona de la nada y les dice 14 por 5, hay como que, pues esa no me la sé de memoria, ¿no? Pero si hago 7 por 5, 35, el doble de 35, 70. Entonces resulta más fácil pensarlo de esa manera que pensarlo de la otra. O los podemos apantallar por hacer nada. 2 por 7 da 14, ¿no? Entonces yo digo, sí, llega alguien, nos ponemos de acuerdo. Profe, 14 por 5, 70, obvio, ¿no lo sabías? Entonces, el objetivo de este tipo de axiomas es que nuevamente ustedes puedan visualizar los procedimientos de todas las maneras posibles y siempre puedan escoger el más sencillo de todos. Entonces, esta materia está muy encaminada a enseñarles todas las formas de pensar que sean posibles, ¿sí? De hecho, la matemática es para diversificar lo más que se puede todos los caminos que podemos escoger. Y pues bueno, este último ejemplo es una asociatividad más extensa. Y aquí estamos haciendo 4 multiplicaciones, entonces las podemos organizar de la manera que más nos convengan. Y aquí ya estoy agregando un número negativo, ¿sí? Entonces fíjense, para que no me vayan a confundir si se sumaban, si se multiplicaban, fíjense que el signo menos va dentro del paréntesis todas las veces, independientemente de cómo organicé las multiplicaciones. Entonces hay que tener mucha precaución con este tipo de detalles para que no vaya a haber ningún tipo de problema. Ahora acá están los ejemplos algebraicos. Es la misma historia, tenemos aquí 3 factores y podemos organizar las multiplicaciones como nos convenga. Aquí les puse un ejemplo mucho más complicado. Entonces los 4 factores los podemos estar organizando
como nosotros necesitemos. Aquí, para que se distingan de una mejor manera cómo se pueden organizar todas las multiplicaciones, utilicé esas llaves, ¿sí? Para que lo puedan visualizar de una mejor manera. Y si la suma tiene elemento neutro, pues también el producto debe de tener su elemento neutro, que lo voy a representar o lo voy a abreviar como n subíndice el signo de multiplicación. Y otra vez esta frase de aquí, este texto se leería como: existe un elemento neutro tal que el elemento neutro tiene que pertenecer a los números reales. Entonces, aquí yo tengo a, que es cualquier número real. Entonces, a por el elemento neutro me tiene que regresar a por qué número se multiplica y siempre se obtiene el mismo resultado. Pues bueno, es el 1. Entonces el elemento neutro de la multiplicación es el número 1. Y aquí pongo un ejemplo de aritmética. 4 por 1 es igual a 4, es decir, esta cantidad pasa igual. O aquí les pongo un ejemplo algebraico: z cuadrada más x, la multiplico por 1, entonces debo de obtener el mismo resultado. Aquí viene la parte interesante. Así como no definimos axiomas de la resta, tampoco vamos a definir axiomas de la división. De hecho, más bien se va a hablar del elemento inverso del producto, ¿sí? Si la suma tenía un inverso, pues la multiplicación también debe de tener su inverso. El inverso de la multiplicación se representa de esta manera: a con un exponente a la menos 1, ¿sí? Entonces, siempre que vean en matemáticas un objeto con un exponente a la menos 1, significa que es elemento inverso del producto o que es algún tipo de inverso, ¿sí? Eso jamás se les olvide. Y aquí, para que se los traduzcamos a los que no están familiarizados con este tipo de símbolos, pues bueno, a inverso no es más que el número 1 dividido entre el número al cual está el exponente menos 1. Entonces, siempre que vean una a la menos 1, pueden escribir 1 sobre a. O por ejemplo, si aquí fuera 9 a la menos 1, pues sería 1 sobre 9. O si ahí tuvieran x cuadrada a la menos 1, lo podrían poner como 1 sobre x cuadrado. Entonces es bastante sencillo de utilizar. Y otra vez, ¿por qué se nos olvida tantas reglas, tantos detalles? Porque no los practicamos. Entonces, muchísima práctica es fundamental para que dominen esto. La oración de aquí se leería: existe un elemento inverso del producto tal que este elemento inverso del producto tiene que ser un número que pertenezca a los números reales. Entonces, el inverso por la cantidad original nos tiene que dar el neutro. Es decir, siempre que un número sea multiplicado por su inverso, en este caso inverso multiplicativo, nos tiene que dar el elemento neutro, es decir, el número 1. Y aquí les ponemos un ejemplo de aritmética: 4 por 4 por el 4 inverso, pues se puede escribir como 4 por 1 sobre 4. Y aquí, de las reglas de fracciones, sabemos que le podemos poner un 1 en el denominador: 4 por 1, 1 por 4, nos va a quedar 4 entre 4. Entonces 4 entre 4 nos da un 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Un ejemplo un poquito más complicado, digamos que está 2 tercios, que es un número racional, lo multiplicamos por su inverso. De acuerdo a lo que les expliqué, pues el inverso de 2 tercios es 1 entre 2 tercios. Aquí usamos la regla del sándwich, la regla de los cruzados, los procedimientos que ustedes hayan aprendido para dividir fracciones. Que si no se acuerdan o no saben cómo dividir una fracción, no se preocupen, vamos a dedicar una clase completa, de hecho probablemente hasta 2, nada más a revisar las operaciones con fracciones. Entonces aquí hacen sus cuentitas, entonces van a ver que extremos por extremos les queda 3, medios por medios les da un 2. Entonces, si ustedes multiplican 2 tercios por 3 medios, 3 con 3 de arriba se cancela, 2 con 2 de arriba se cancela y nos da un 1, ¿sí? Aquí tengan mucho cuidado. Un error muy común del estudiante inexperto es que dicen: ah, sí, 2 con el 2 de aquí se cancela, y me ponen un 0. Acuérdense, el 0 es el elemento inverso de la resta, no el elemento inverso del producto, ¿sí? Y por ejemplo, aquí les vamos a demostrar y enseñar un pequeño teorema que luego por ahí les platican. Tenemos x, tenemos el inverso de x,
Entonces esto es como escribir x entre x nos da un 1, ¿no? Ahora vamos a pensarlo de otra manera. Tengo x con x inverso. Seguramente la gran mayoría ya lo sabe, y si no lo vamos a ver. Cuando no hay escrito ningún exponente, el valor del exponente es 1. Entonces en realidad esto de aquí es como si tuviéramos escrito esto de por acá, x a la 1 por x a la menos 1. Y cuando tenemos multiplicación, que la vamos a ver de la regla de los exponentes, vamos a tener que los exponentes se suman algebraicamente, es decir, vamos a combinar, vamos a hacer esa suma de esos dos elementos, pero 1 más su elemento inverso de suma, pues nos tiene que dar el neutro, que es 0. Es decir, 1 menos 1 da 0. Entonces, del resultado de acá vimos que esta operación nos daba un 1. Entonces quiere decir que x elevado a la 0 potencia nos tiene que dar el número 1. Y esto, si x puede representar cualquier objeto algebraico o cualquier cantidad, sale de aquí este teoremita o esta regla. Toda cantidad elevada a la 0 potencia siempre les tiene que regresar el número 1. ¿Sí? Y la razón es porque de alguna manera hicieron por ahí una división. Entonces x a la 0 significa dividir el número entre sí mismo. ¿Sí? Entonces, otra vez, esto es una cuestión de que visualicemos todas las posibilidades que se nos puedan ir ocurriendo. Un ejemplo más complicado, tengo este binomio 2x más 3y. Lo voy a multiplicar por su elemento inverso. Esto es igual a que si yo bajo 2x más 3y. Y lo mismo, y el número entre sí mismo siempre me tiene que dar el 1. Aquí un ejemplo que se ve todavía más complicado, pero es la misma historia, nada más que aquí lo voy a escribir con el tip del mucho ojo. Entonces un 1 de aquí y un menos 1 de acá. Esto es lo mismo que lo de acá, entonces 1 menos 1 les da 0. Entonces cualquier cosa elevado a la 0 potencia nos tiene que dar el número 1. Y aquí hay una limitante. Todos los números reales, sin excepción, tienen sus inverso de la suma, incluso el 0. El elemento neutro de la suma, su inverso es el mismo. ¿Sí? 0 más 0 les da 0, entonces se cumple la regla. Sin embargo, aquí vamos a tener un problema muy importante y muy fuerte. El número 0 no tiene inverso multiplicativo, no existe. ¿Sí? Entonces, quiere decir que 0 entre 0 no se vale hacer. 0 a la 0 también no, es una operación que no se vale hacer, ni tampoco se vale escribir el inverso del número 0. ¿Sí? Simplemente esto no existe, no está contemplado en las matemáticas, o al menos en este tipo de matemáticas. Hay matemáticas que lo pueden contemplar, pero normalmente ese tipo de matemáticas les ocurren un montón de problemas. Entonces, cualquiera de estas tres operaciones las podemos llamar, de hecho son la misma operación, las podemos definir como operaciones prohibidas. ¿Sí? Entonces todos los números tienen inverso multiplicativo menos el 0. Última propiedad de la multiplicación, cerradura del producto. La cerradura del producto dice que si yo tengo dos par de números que pertenecen a los reales, entonces su multiplicación tiene que pertenecer a los números reales. Entonces aquí yo les pongo la multiplicación de 2 por la raíz de 3. Entonces, ahorita en decimales no me interesa cuánto de esto, pero yo sé que el resultado también tiene que ser un número que se encuentra dentro del conjunto de los reales. Aquí tengo la multiplicación de 5 por la fracción 2 tercios, le ponen un 1 abajo, 5 por 2, 10, 1 por 3, 3, 10 tercios. 10 tercios tiene que ser un número real. ¿Por qué? Porque tanto 5 como 2 tercios también son números reales. Y aquí un ejemplo algebraico. X es un número real, entonces si yo hago todas estas operaciones con esta variable X, como todas son multiplicaciones, entonces el resultado total, es decir, la Y, también tiene que ser un número real. Entonces ya están viendo esto de la obviedad, ¿no? Ahora, vamos a las dos últimas propiedades, es decir, los dos últimos axiomas, que son las propiedades que vienen tanto de la suma como de la multiplicación. Entonces, la propiedad, la primera, se llama distributividad. La distributividad dice, si yo tengo la multiplicación de una suma de números, la puedo escribir como la multiplicación de cada uno de los números y después sumarlos.
Entonces eso es lo que nos dice la regla de distributividad. Y aquí ponemos dos ejemplos. Tenemos 4 más 3, después multiplicado por 2, o podemos hacer 2 por 4, lo guardamos, luego 2 por 3, guardamos el número y al final podemos hacer la suma, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos maneras vamos a obtener los mismos números, pero como ustedes ya se estarán dando cuenta, de esas dos opciones hay una que es más sencilla. Es más sencilla sumar primero y después multiplicar. Hacer las dos multiplicaciones y acordarnos de los números y hacer la suma es más tardado. Entonces, nuevamente, distributividad sirve para que podamos hacer cálculos de formas muy eficientes. Ahora, también pensándolo desde otro punto de vista, la distributividad es la propiedad que va a hacer posibles todos los casos de factorización que ustedes ya hayan visto, y si no los han visto, pues los vamos a volver a ver aquí. Aquí les ponemos un ejemplo algebraico. 4x se multiplica por la suma de x más 3. Entonces 4x lo voy a multiplicar por el primer elemento de la suma, que es x, y después 4x por el siguiente elemento de la suma, que es el 3. Entonces esto de aquí es equivalente a esto de acá. Ahorita no nos preocupemos por hacer la multiplicación algebraica, va a haber tiempo para que lo veamos. O más complicado. Tengo un binomio por un binomio. Entonces esto significa este número de aquí afuera por el primero de adentro, paso este más así como está, este número de afuera por el 3 y lo dejo expresado así, y menos 1 por 3. Entonces esto de la izquierda es lo mismo que esto de la derecha. Entonces, como verán, probablemente la propiedad más difícil o que nos podemos hacer bolas por utilizar es esta de distributividad, pero no se preocupen, también es la que vamos a estudiar más en el curso. Tricotomía. La tricotomía es la última propiedad que vamos a ver de los números reales. Ay, disculpen, hay como que ocupo un poquito de agua. No le pongo pausa porque si no tengo que subirles otro video. Listo. Entonces, si han escuchado por ahí la palabra dicotomía, significa así como dos opciones, ¿no? Y tienes que tomar una o tiene que ocurrir solo una de esas. Entonces, tricotomía viene a ser lo mismo, nada más que aquí vas a tener tres opciones. Entonces, la propiedad es la siguiente: tenemos un par de números que se llaman A y B. Estos dos números son números reales. Entonces, solo se puede cumplir una de estas tres relaciones y solo una de ellas. Jamás se pueden cumplir dos de estas, ni tampoco se pueden cumplir mucho menos las tres al mismo tiempo. Tiene que ser una, dos, o tiene que ser la tres. Nunca puede ser, nunca pueden ocurrir de manera simultánea. Entonces esto es muy fácil de entender con ejemplos. Vamos a hacer que A valga 2 y que la B valga 4. Si tomamos estos dos números, entonces sabemos que el 4 tiene que ser más grande que el 2. Entonces se cumplió la segunda propiedad. Un ejemplo más complicado: la raíz de 2 y un medio. Raíz de 2 da... Ay, se me fue aquí lo escribí al revés. No se crean, va al revés. Creo que la raíz de 2 da como 1.4. Un medio da 0.5. Entonces aquí se cumple la propiedad A es más grande que B. Entonces miren, vamos a corregirlo aquí de una vez. Bendita tecnología. Vamos a hacer aquí una pequeña marca. Entonces aquí queda al revés, queda así. Vuelvo a tomar el apuntador. Ahora aquí tenemos A es igual a ese término algebraico, bueno, a ese trinomio que es x cuadrada más 2x más 1, y tenemos que la B es igual a x más 1 por una cuestión algebraica que ahorita no nos vamos a poder discutir. Resulta que ese par de números que están representados a través de ecuaciones algebraicas, pero ya a final de cuentas en algún punto la x va a valer algo, entonces A va a ser un número, B va a ser otro número. Entonces resulta que esto de aquí es exactamente igual a esto de acá. Entonces este par de números
o estas cantidades algebraicas cumplen con la propiedad 3. Y la tricotomía genera una de las consecuencias más importantes sobre los números reales. Y es que el conjunto de los números reales, es decir, que si yo tengo un grupo de números reales, yo siempre los puedo organizar del más chico al más grande. Y esto de manera natural nos permite construir o crear la famosísima recta numérica, donde todos los números, utilizando o más bien revisando cuál de estas tres propiedades cumple, yo lo puedo poner antes o yo lo puedo poner después. ¿Qué es grande y qué es chico en la recta numérica? Una manera para que la entiendan muy fácilmente es que la recta numérica habla o trata de ganancias y pérdidas. Los números positivos representan las ganancias, dinero que ustedes pueden obtener, y los números negativos representan deudas o cosas que ustedes tienen que pagar. ¿Qué es mejor o qué es más grandioso, es decir, más grande para nosotros? Pues tener dinero. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues deber dinero, ¿no? Si uno debe dinero, créanme, la vida se complica bastante. Entonces, siempre entre mayor sea el tamaño del número, y si se trata de un número negativo, lo vamos a pensar como algo más pequeño. Entonces, podemos decir que menos 9 es más pequeño que menos 3. ¿Sí? Y bueno, no se diga, menos 2 es mucho más pequeño que 20. ¿Sí? Entonces, hay que tener siempre bien claro el concepto de grande y de pequeño en la recta numérica. La mitad de la recta numérica pues es el 0, cuando no debes nada, pero cuando también no tienes nada. Entonces, conforme nosotros tomamos estas 12 reglas y las empezamos a combinar y las empezamos a utilizar, vamos a producir un montón de consecuencias. Vamos a ver que ocurren algunas cosas interesantes. Y estas consecuencias en las matemáticas tienen el nombre de teoremas. Entonces, cuando escuchen en matemáticas, el teorema tal o el teorema cual, quiere decir que es consecuencia de un grupo de axiomas, es decir, de un conjunto de reglas muy básicas. Y son las reglas básicas originales las que se pueden utilizar para ver si el teorema es correcto, o también a veces se pueden enunciar teoremas que a la mera hora no se cumplen, es decir, son incorrectos, y la manera de probarlo pues es a través de los axiomas. Pero bueno, ese tipo de, digamos, de aproximación definitivamente no la vamos a ver aquí. Eso es algo que se ve incluso exclusivamente en una carrera de matemáticas. Ni siquiera yo, cuando estuve ahí en la carrera de física, rara vez nos pusimos a hacer ese tipo de pruebas o de demostraciones. Pero mucho ojo, no quiere decir que sean difíciles, ¿eh? De hecho, ya hicimos una o dos por ahí, se las planteamos, y estoy seguro que las entendieron perfectamente. Y si no es el caso, hay que ir sacando preguntas. Bueno, muchachos, le voy a poner pausa a este video para que no se haga kilométrico, y vamos a explicar en el tercer video las leyes de los signos.